Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a presentar el patrón de mi Labubu, que se está haciendo tendencia desde el año pasado en todo el mundo. Todos están peleando por tener los suyos y yo hice mi patrón. Ahorita tengo estos dos colores. Y podemos hacer pues los colores que más nos gusten. Este es el Labubu Macarrón, que es el que está parado. Y próximamente tendremos en el canal también al Habasit, que es el que está sentado. Entonces, sin más, acompáñenme a tejerlo. Cualquier duda la pueden dejar aquí abajo en la cajita de los comentarios o mandarme mensaje directo. Bye. Los materiales que vamos a utilizar para este patrón es este estambre que es velluto de la marca Alice. Abuelita en color piel o carne. Vamos a utilizar diferentes ganchos, diferentes números de gancho. Este, por ejemplo, es de 2 milímetros. Vamos a utilizar el de 3.5. Este es de 1.8. Y este es de 5. Vamos a cambiar los tejidos, entonces van a ser delgados y gruesos, por eso vamos a usar tantos ganchos. Fieltro, tijeras, relleno, pistola de silicón o pegamento silicón líquido. Y sin más, vamos a comenzar. Vamos a necesitar también un poco de estambre de hilaza abuelita azul cielo para las orejas, es solo un poco. Vamos a iniciar el patrón con las manos. Iniciamos con el gancho número 1.8, vamos a hacer los dedos, van a ser 2 piezas y empezamos tejiendo 3 cadenas. De la segunda cadena después del gancho vamos a hacer 2 puntos deslizados y esto lo vamos a repetir 4 veces para hacer o formar 4 deditos. Aquí ya llevamos 2 y vamos por el tercero. Este gancho que es más delgado, que es el de 1.8, cuesta un poquito de trabajo, pero no se estresen, practicando lo pueden realizar para que les pueda salir. ¿Por qué lo hice con varios tamaños? Para que tengamos definido el trabajo y podamos darle más presentación a nuestro Labubu. Entonces, estamos terminando ya con el último dedito. Recuerden que son 4. Y lo que vamos a hacer es en los hoyitos que quedaron como en medio, en las uniones, vamos a tejer la secuencia de un punto bajo, un aumento, un punto bajo en el primer lado. Aquí vamos a hacer el primer punto bajo. Vamos a usar un marcador de puntos para que no se pierdan en la cadena final y en la que iniciamos, en el punto bajo que iniciamos. Si ustedes lo pueden contar, no hay problema, yo lo uso para que lo tengamos en cuenta. Aquí van a ser 2 puntos bajos en el mismo punto, o sea, un aumento. Llevamos 3 puntos y en el último agujerito va a ser un punto bajo. Vamos a dar la vuelta y del otro lado podemos observar que tenemos como canales para poder pasarlo. Aquí se los muestro con mi agujita. Entonces por ahí vamos a repetir el patrón. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, para al final tener 8 puntos bajos en esta vuelta que tomaríamos como la vuelta 2 del tejido. Un punto bajo. Estoy escondiendo mientras la hebra que me sobraba. Aquí hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto y en el último vamos a hacer un punto bajo para tener los 8 puntos que nos van a ayudar a unir la mano. Ahora la tercera vuelta, porque esta se está contando como la segunda. La tercera vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos en cada punto, pero con una pequeña diferencia. Aquí pueden cortar el estambre que sobró, la lana que le sobró. El punto lo vamos a hacer aguado.
¿Por qué? Porque vamos a hacer cambio de gancho y de lana. Vamos a usar la lana chenil o velluto y necesitamos que entre el gancho y que entre, por supuesto, la lana. Entonces, para evitar que nos estemos peleando con el tejido, y más si tejemos muy apretado, aquí yo jalo un poco y hago el punto. Y así va a ser durante toda la vuelta, que son 8 puntos bajos. Meto el gancho, jalo mi hebra, jalo hacia arriba para dar espacio y cierro el punto. Nuevamente hago espacio y cierro el punto. Esto se está trabajando por toda la vuelta y al final voy a cambiar al chenil o al velluto en el color que vayan a hacer su labubu. Yo lo hice en azul este video, pero ya había hecho el beige con el que hice el patrón y ya estoy haciendo pues otros colores. Este es nuestro último punto. Subimos y aquí vamos a sacar el gancho. Vamos a cambiar a nuestro gancho de aluminio del número 3.5. Y vamos a poner la lana, que es el chenil o el velluto. Y vamos a hacer 2 vueltas de 8 puntos para hacer los bracitos. La primera es en todos los puntos que dejamos aguaditos. Y miren, entra fácil. No estamos batallando tanto que si no lo hubiéramos apretado. Aquí yo ya cambié de marcador. Para esta lana uso un marcador más grande. Y vamos a hacer los 8 puntos en esta vuelta. Van a ser 3 vueltas. Vamos a hacer la vuelta 5, la vuelta 6 y la vuelta 7 con 8 puntos bajos para dar la altura o el tamaño adecuado al bracito. Entonces hacemos toda la vuelta con 8 puntos y seguimos con la vuelta 6 y 7, que también van a ser puntos bajos durante toda la vuelta, y recuerden que son 8. Aquí quitamos ya el sobrante del estambre que usamos para los dedos, o la lana o la hilaza, y seguimos con la siguiente vuelta. Perdí un poquito la práctica de grabar, ya que estuve un poquito alejada de los videos, pero les prometo que voy a empezar a practicar más para no salirme y enfocarlo bien. De todas maneras, si tienen alguna duda, pueden preguntarme en la cajita de la descripción o verificar en mis redes sociales, en mensajes, Messenger, mandarme un correo si gustan. Seguimos haciendo la vuelta y vamos a terminar con esta última vuelta, que sería la número 7. De 8 puntos bajos. Recuerden que vamos a hacer 2 piezas iguales de bracitos. Aquí vamos a dejar un poco de hebra para unir al cuerpo y rematamos para que nos quede perfecto para la unión. Aquí ya tengo las 2 piezas. Vamos a reservar un momento y ahora vamos a tejer los piecitos. Vamos a hacer igual con el gancho de 1.8 y empezamos con 4 cadenas. De la segunda cadena después del gancho vamos a hacer 3 puntos medios altos. Vamos a regresar con esos 3 puntos medios altos para formar las pezuñitas o los piecitos de nuestro labubu. Y vamos a repetir esto por
2 veces más. Subimos 4 cadenas y regresamos con 3 puntos medios altos en 2 ocasiones para formar la pezuña de nuestro monstruo. Al terminar vamos a tener 3 pezuñitas, a diferencia que en las manos hicimos 4 deditos. También la diferencia es que estas van a quedar más gruesas para que dé la forma de la pezuña y las manitas quedaron más delgadas los dedos para dar la forma de los deditos. Ahora vamos a hacer el mismo proceso que en las manos. Vamos a hacer un punto bajo en los puntos de unión y ponemos el marcador para saber que aquí iniciamos. En el siguiente punto de unión vamos a hacer 2 puntos bajos, que sería un aumento. En el mismo punto 2 puntos bajos y al final un punto bajo, haciendo 4 puntos bajos de este lado. Ahora damos la vuelta y vamos a ver igual bucles que están atravesados, que son donde vamos a ingresar y hacer nuevamente nuestro proceso de un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Entonces vamos a ponerlo por aquí y mientras pueden ir guardando la hebra de este lado para que al final la corten en sobrante y les quede rematadito el tejido. Aquí empezamos con un punto bajo, en el siguiente sería un aumento, escondiendo la hebra, y al final un punto bajo. Deben tener un poco de paciencia con el cambio de los ganchos, porque al principio cuesta un poquito de trabajo, pero el punto es la práctica. Aquí ya tengo los 8 puntos bajos y esta vuelta la vamos a contar como la vuelta número 2. Son 8 puntos bajos. La vuelta número 3 vamos a hacer los mismos 8 puntos bajos, pero altos, así, haciendo el bucle largo o dejando como el espacio más largo, para que podamos al final hacer el cambio del estambre. Entonces hacemos la lazada, jalamos, dejamos un espacio largo y cerramos el punto. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta en los 8 puntos y recuerden que esto lo estamos haciendo para poder hacer el cambio de gancho al de aluminio del número 5 y poder usar la lana o el estambre chenil o velluto para hacer el cuerpo. Tengan paciencia, esto es cuestión de práctica. Ese es el punto final y aquí ya hice la última lazada ancha. Cambiamos al gancho número 5, lo vamos a meter por las dos lazadas. Vamos a hacer el cambio de color con el estambre velluto o chenil. Y vamos a hacer una vuelta de 8 puntos bajos por toda esta vuelta número 4. Recuerden que esta vuelta es de puro punto bajo y terminamos con 8 puntos. Para empezar a dar forma a la pierna. Este es mi último punto bajo de esta vuelta. Y empezamos la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 5. Y vamos a hacer el proceso de un punto bajo, un aumento por 4 veces. Un punto bajo, un aumento por 4 veces. Para así al finalizar tener 12 puntos bajos, que ya va a ser el ancho con el que vamos a estar trabajando las piernas.
Recuerden que yo pongo, y a veces se me olvida poner el marcador, pero siempre estoy contando los puntos. Entonces, si ustedes pierden la cuenta, es recomendable siempre tener el marcador. Si no, pues pueden contarlo y ya, sin ningún problema. Lo que les facilite el tejido, eso está bien. También recuerden que esta lana, como les enseñé al principio, es la marca Alice, es un velluto. El chenil puede cambiar la textura un poquito, puede ser más pachoncito, y hay diferentes grosores también en estas marcas. Si gustan que les haga un video de algunas marcas, me pueden decir y con gusto se los hago. Aquí ya terminamos el último punto, que sería un aumento, y contamos ya con 12 puntos en esta pierna. Vamos a hacer una vuelta de 12 puntos bajos. Y recuerden que tenemos que hacer 2 piezas de las piernas para unirlas y empezar a trabajar en el cuerpo. Aquí ya estoy terminando la vuelta. Estoy acomodando ya los piecitos, así van a quedar. Y así me quedó esta piernita. Recuerden que en la primera pierna se va a cortar el estambre y en la segunda no vamos a cortar el estambre, al contrario, vamos a llegar al lado izquierdo para poder unirlo, como les marco aquí. Y en la mitad, ya cuando llegaron al lado izquierdo, yo hice como unos 5 puntos más para llegar al otro lado, para que la pierna sea la izquierda la que una. Subo con una cadena y uno a la otra pierna con un punto bajo. Y seguimos tejiendo los 11 puntos bajos restantes que tenemos en esta pierna. Aquí tengo 2 marcadores porque el morado es donde yo terminé mi vuelta y me seguí hacia el otro lado para llegar al lado izquierdo y poder ahí unir mi pierna izquierda. Aquí estoy terminando y ahora voy a hacer un punto bajo en la cadena que levantamos antes de unir la pierna. Y seguimos con los 12 puntos de la pierna derecha. Al principio con esta lana también les cuesta un poco de trabajo identificar los puntos, se nos pierden, pero poco a poco, con calma se van identificando y luego ya va uno tejiendo solito como agua. Ya quité el marcador porque ya vamos a iniciar en el otro punto donde tenía mi otro marcador y ahí va a ser nuestro inicio de vuelta. Aquí ya estoy terminando con la cadena el punto bajo, perdón, en la cadena que hice antes de unir, y el siguiente punto sería nuestro inicio de vuelta. Aquí ya pongo el marcador y vamos a empezar a trabajar con el cuerpo. De la vuelta 8 a la vuelta 10 vamos a hacer punto sobre punto, son 26 puntos por 3 vueltas. Esto es para generar altura. Los 26 puntos son los que me dieron de unir las 2 piernitas de 12 puntos y los 2 puntos que se hacen por la cadena. Ahora vamos a hacer la vuelta número 11 con un punto bajo y vamos a trabajar con las disminuciones. Entonces hacemos el primer punto bajo y seguimos con 4 puntos bajos. Una disminución y esto lo vamos a repetir por 4 ocasiones. 4 puntos bajos, una disminución por 4 ocasiones y al final vamos a hacer un punto bajo. Esto es para que nos queden 22 puntos en esta vuelta.
Lo repito nuevamente, iniciamos con un punto bajo y después la secuencia que trabajaremos va a ser 4 puntos bajos, una disminución por 4 veces y al final un punto bajo. Así nos quedan 22 puntos en esta vuelta. Iniciamos la vuelta número 12 y nuevamente vamos a trabajar con disminuciones. Vamos a hacer un punto bajo y trabajaremos con la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Y al final hacemos un punto bajo. Esta secuencia nos va a dar un total de 17 puntos bajos en esta vuelta. Se las repito nuevamente, iniciamos con un punto bajo y después la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución por 5 ocasiones y finalizamos con un punto bajo para tener 17 puntos bajos en esta vuelta. Y así va quedando nuestro cuerpecito. Lo pueden ir rellenando para darle forma, para ir viendo cuánto relleno van a ocupar. O si gustan al final, pueden rellenarlo, pero siempre rellénenlo antes de cerrar su trabajo. Bien. La siguiente vuelta sería la vuelta número 13 y vamos a iniciar con 2 puntos bajos, una disminución. Y vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos, una disminución por 3 veces. Y al final vamos a hacer un punto bajo, una disminución para tener un total de 12 puntos. Se los repito nuevamente, son 2 puntos bajos, una disminución, después la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución por 2 veces y finalizamos con un punto bajo, una disminución para tener un total de 12 puntos al final de esta vuelta. Esto es para dar el alto al cuerpo, lo alto que se tiene en el cuerpo y no nos quede deforme la bubu. Y esta es la última disminución. Ahora aquí pues ya queda cortar la hebra con la que vamos a unir la cabeza y vamos a unir los brazos a los costados. Los bracitos que ya teníamos apartados, entonces los vamos a unir a los costados, los miden bien que queden en los laterales de las piernas y con la hebra que dejamos a un lado vamos a coserlo. Pueden rellenar el brazo con muy poquito relleno, no necesita demasiado y antes de unirlo tienen que hacerlo porque al final pues se cierra y ya no lo van a poder unir. No lo van a poder rellenar porque ya está unido. Entonces unen los dos brazos y esa sería la primera parte de nuestro patrón de la bubu. En el siguiente video vamos a hacer la cabeza y los detalles que serían la cara, las cejas, los ojos, los dientes y la boca y las orejas para finalizar. Entonces, si tienen alguna duda pueden indicármela en los comentarios, pueden mandarme mensaje en mis redes sociales, se las voy a dejar abajo o en los comentarios también los reviso siempre. Esta es la primera parte, el video se va a dividir en dos para que no se les haga muy largo. Y al final puedan tener su labubu tejido en diferentes colores. También les agradezco mucho en seguirme, en darle like, compartir el video si fue de su agrado, visitar mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Ahí vienen también a veces videos, pongo a veces fotos de los trabajos que hago y que no subo video, pero siempre estoy posteando algo de lo que estoy trabajando en el momento. Estamos viendo los amigurumis que vamos a hacer para el 14 de febrero
ya tengo unos patrones de conejito que les voy a contar la historia en Instagram, del primer conejito que hice me quedó muy chueco, pero como les digo, siempre esto es de paciencia, sigan intentando para que les salga bien y no tengan problema. Entonces terminamos la unión de estos brazos y daríamos por finalizado este video. Recuerden seguirme, darme like, comentar, suscribirse para que estén enterados de cada vez que suba videos. Cualquier duda pueden dejármela en los comentarios. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.